El 95% de la población de Uruguay vive en ciudades, sobre todo en el área metropolitana de Montevideo. Existen dos tipos de déficit vinculados a vivienda: el cuantitativo, de 50.000 hogares, y el cualitativo, de 170.000 hogares. El 21% de las viviendas de Uruguay tienen déficit cualitativo. El derecho a la vivienda de alguna manera tiene que ser trascendido, ¿no? No es solamente un problema de techo, un problema de cuántas viviendas son necesarias para la demanda de los uruguayos, sino también entender que es necesario como pensar la integralidad. Debemos de alguna manera como sociedad jerarquizar el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad, así como jerarquizamos de alguna manera los otros derechos como el derecho a la educación o el derecho a la salud y acordamos, digamos, como comunidad, como sociedad, tener algunos servicios en ese sentido elementales y básicos. Estamos ante una emergencia en vivienda. Si bien en Uruguay existe una cultura propietarista, hoy, por motivos sociales y económicos, la mayoría de la población accede a la vivienda mediante alquileres. No hay una regulación del precio de los alquileres, lo que lleva a que las poblaciones más vulneradas vivan en condiciones de precariedad, por ejemplo, en pensiones u asentamientos. En Montevideo hay casi 344 asentamientos y 621 en todo el país. En el censo 2023 se contabilizaron casi 3.000 personas en situación de calle. Hubo un aumento del 57% comparado con el censo de 2019. El problema del hábitat en el Uruguay, pero a su vez en el sistema capitalista, podríamos decir, tiene como dos patas, uno que tiene que ver con una problemática que es más estructural y otra que es como más coyuntural. La coyuntural, como veníamos hablando, tiene que ver quizás con efectos como de la pandemia o aumentos de precios que tienen que ver con la economía local. Pero por otro lado, los estructurales, que en esto algo nombrábamos, tiene que ver también con la idea de vivienda que tenemos y sobre todo con la visión mercantil que existe sobre la vivienda. En este último gobierno, las liberaciones que han tenido algunas políticas, como el caso de la vivienda promovida, la ley de vivienda promovida, la vivienda promovida surge como una iniciativa que tenía como objetivo, tenía dos objetivos en principio. Una era construir o que puedan acceder a vivienda poblaciones que estaban situadas en los niveles de ingresos bajos, medios bajos o medios. Y el otro objetivo inicial que tenía era poder construir en zonas en las que generalmente no se construía, o sea, pasar las inversiones privadas de dejar de que estén centralizadas en las zonas costeras a que estén ampliadas en los diferentes barrios. Esos fueron como los dos objetivos iniciales que tenía la ley cuando fue aprobada en 2011, que se titulaba bajo vivienda de interés social, o sea, el objetivo social estaba como muy presente en el inicio de la normativa, pero lo que sucedió es que con el paso de los años ese objetivo inicial se cumplió parcialmente. Cuando se aprueba la ley en 2011, se otorgan una serie de beneficios fiscales para fomentar la inversión de la industria privada en este sistema. Exoneración del IVA para la construcción. Exoneración del impuesto a la renta de las actividades económicas. Exoneración del impuesto al patrimonio. Exoneración a transferencias patrimoniales. En 2020, solo en concepto de IVA, se exoneraron $50 millones. La vivienda promovida no logra, en esta idea de que no consiguió impactar en las poblaciones que tenían necesidades habitacionales, no logra cumplir ese objetivo de reducir el déficit habitacional. Finalmente, quien termina accediendo a este tipo de viviendas no son esas poblaciones, sino que termina siendo utilizado como un instrumento de inversión y especulación. En el inicio de la normativa no se estableció criterios claros, por ejemplo, de topes de los precios de comercialización, y eso hizo que aquella idea de que pudiesen acceder ciertos sectores, en los hechos no se terminó implementando. El Estado otorga una exoneración importante, millonaria, para el desarrollo de estas viviendas,
que en un principio tenía un inicio claro, que era favorecer y impulsar que los sectores más vulnerables pudieran acceder a vivienda, pero en los hechos el objetivo ese no se cumple y no termina, esas poblaciones no terminan accediendo a este tipo de viviendas, sino que se terminan utilizando por inversores que lo que visualizan en este sistema es una clara posibilidad de acceder a una renta por realizar una inversión y no cumple el objetivo inicial de reducir o afectar o impactar en las poblaciones que tenían necesidades habitacionales. El déficit cuantitativo de viviendas en Uruguay viene desde hace décadas y no se soluciona con buena voluntad política, no se soluciona en 5 años que en un ejercicio de gobierno. Se soluciona asignando recursos suficientes y acordando una política de Estado que trascienda, que vaya más allá del gobierno que asume. Hoy, ¿cómo se construye vivienda de interés social en el país? Se construye a partir de la asignación de recursos que dependen de cuál es el porcentaje que el gobierno de turno quiere darle, tanto a educación, tanto a salud, tanto a la vivienda. FUCBAM viene desde hace varios años planteando la necesidad de reforzar y repensar el Fondo Nacional de Vivienda como una solución a largo plazo para el tema de la vivienda en nuestro país. El Fondo Nacional de Vivienda surge en 1968 cuando el Estado uruguayo aprueba la Ley de Vivienda. Este fondo estaba destinado a la construcción de viviendas de interés social y se cuantificó en un 2% de la masa salarial total del país. Se financiaba con un impuesto a los sueldos de los trabajadores y un impuesto al sector patronal. En la crisis del 2002, el fondo se termina de financiar y no se vuelve a implementar. El impuesto a los sueldos de los trabajadores se sustituye por el IRPF, que va a rentas generales, y se elimina el aporte patronal. La propuesta que viene haciendo FUCBAM es reforzar, volver al viejo concepto del 2% de la masa salarial, no a través de un impuesto a los trabajadores y un impuesto a los patrones, sino gravando el patrimonio. En nuestro país hay empresas que ganan más de $500.000 por año, hay empresas fundamentalmente vinculadas al agronegocio y al negocio inmobiliario y constructivo, y hay también fortunas particulares que tienen ese tipo de ganancia anual. Esas empresas pagan un impuesto que se llama el impuesto al patrimonio, que gira en un entorno del 4 al 6% de su patrimonio, que tampoco es tan real porque tienen una serie de exoneraciones por las cuales el Estado uruguayo renuncia al cobro del total del impuesto, que hace que sea uno de los impuestos que tiene el mayor grado de exoneración y el menor grado de recaudación. Entonces, aumentando un 0,25 esa tasa, se lograría recaudar en el entorno de los 150, 160 millones de dólares anuales, libres, que no van a rentas generales, que se podrían destinar a la construcción de vivienda de interés social. Y no hablamos solamente de viviendas cooperativas, hablamos de todo lo que son los programas de vivienda social para los sectores populares del país. Hay que pensar en la creación o en la recreación de un Fondo Nacional de Vivienda que satisfaga las necesidades de los sectores populares. Un derecho humano fundamental tan importante como lo es la vivienda necesita de organizaciones que luchen por el mismo. Individualmente no se puede llegar a hacer incidencia política. De allí la importancia de estos 53 años de FUCBAM. Por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, FUCBAM seguirá luchando de